Bien, vamos a otro tema y una entrevista también. Conmoción ha generado el brutal homicidio ocurrido esta semana en Lo Espejo, donde en plena vía pública se halló el cuerpo de un joven amarrado de manos y con 2 disparos en la cabeza. Este es un nuevo crimen que vuelve a abrir la discusión sobre la delincuencia en esa comuna, que no es exclusiva además de esa comuna, pero lo queremos abordar. Vamos a hablar más de este y otros temas con la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Alcaldesa, bienvenida. Bienvenida, alcaldesa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿cuáles son los antecedentes que usted tiene sobre este caso? Ya han pasado varias horas, ¿se ha conocido más detalles de lo que ocurrió y por qué ocurrió? Mire, estuve ayer hablando con el fiscal y, bueno, son detalles de la investigación. Creo que es a ellos a quienes les corresponde dar detalles respecto a lo ocurrido con este homicidio en específico. Yo lo que pudiera señalar es que, sin duda, es lamentable que en comunas como Lo Espejo nos encontremos con este tipo de situaciones, aparte a eso de las 7 de la mañana, que es un horario donde, sobre todo en nuestra comuna, la gente ya frecuenta ir a trabajar. Sí, preliminarmente no hay más antecedentes porque lo que llama la atención acá no es un asesinato común, es la violencia, una persona que es amarrada y luego prácticamente fusilada en el piso. Los antecedentes que creo puedo decir yo, pero insisto, hay antecedentes que les corresponde a la Fiscalía poder develar, es la eventualidad de la vinculación con el crimen de La Pintana, que a eso de la misma hora, al mismo día, se encontró el cadáver de otra persona. Bueno, eso igual en prensa se ha hablado largamente. O sea, un ajuste de cuenta, dice usted. Yo creo que por ahí va el tema investigativo. Alcaldesa, ¿qué tan frecuentes o no son estos hechos delictuales? Aquí uno podría hablar de los homicidios en general, que sabemos han tenido un aumento en la tasa, pero además homicidios que cada día son más violentos, que atemorizan mucho también a la ciudadanía. Bueno, yo creo que ahí hay un tema que es importante. En específico, yo quisiera contarles que al calor del plan Calles sin Violencia, que justamente lo que busca es reducir la cantidad de homicidios, en comparación con el año pasado, a la misma fecha, el 2022 ya había a eso de 10 homicidios, hasta fines de agosto. Este año vamos por los 6. Evidentemente una reducción. Hay que esperar a ver cómo termina el año, pero sí me parece que es importante lo que señalan ustedes respecto a la violencia, porque finalmente igual son formas de intimidar al resto de la población y de alguna u otra forma decir, bueno, yo aquí hago lo que quiero porque en el fondo se genera cierta percepción de impunidad, lo que obviamente esperamos que pueda despejarse a propósito de los resultados que pueda tener la propia investigación. Eso yo creo que también es importante. De hecho, conversaba con la alcaldesa Claudia Pizarro, que de alguna u otra forma estos hechos apuntan a generar cierto estigma hacia nuestras comunas. De hecho, conversábamos que muchas veces cuando ocurren ciertos hechos delictivos en el barrio Alto, en las comunas del sector oriente se habla de calles. En cambio, ocurre en La Pintana, ocurre en Lo Espejo, ocurre en Quinta Normal. De alguna forma se termina estigmatizando a toda la comuna por hechos que esperamos que baje mucho más su frecuencia, pero que tampoco ocurren a lo largo de toda la comuna. Yo creo que eso es importante también de destacar. Ahora, la idea, por supuesto, no es estigmatizar. Yo creo que esa brecha ha existido permanentemente, pero hoy día, alcaldesa, la brecha ya no es tan clara incluso, porque hoy día tenemos comunas, no sé, Santiago Centro, a veces al lado de la casa del presidente, donde hemos tenido estos de esta connotación pública y que alertan a la ciudadanía de esta forma. Por lo tanto, aquí no es algo exclusivo de Lo Espejo, es algo que puede estar pasando en otros lugares también y que, por supuesto, que preocupa. Yo no sé, en ese sentido, si usted cree que el objetivo del plan Calles sin Violencia se ha alcanzado. De hecho, el título es Calles sin Violencia. Mucha gente se pregunta, bueno, pero hoy día, ¿tenemos calles sin violencia, efectivamente? O sea, el plan Calles sin Violencia es un plan que apunta específicamente a la reducción de los homicidios con victimarios desconocidos. Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque también pensar que la violencia se va a acabar en 4 meses, creo que es poco concreto y poco cercano con la realidad. Ahora, sí me parece, y comparto plenamente lo que usted decía, yo solamente quiero hacer el punto de que muchas veces en las comunas del sector oriente se habla de calles. En cambio, cuando se habla de crímenes en Lo Espejo, se habla de comunas.
en Los Pejos, en La Pintana, en Quinta Normal. Y eso de cierta manera es una diferencia porque históricamente, y eso creo que también es parte de lo que estamos combatiendo y a lo que nos queremos también enfrentar, es a la desigualdad, porque la seguridad termina siendo un fiel reflejo de la desigualdad en nuestro país. Y eso es parte de lo que creo que como sociedad tenemos que atrevernos a abordar de conjunto. Y en su comuna, alcaldesa, además del plan Calle Sin Violencia, que está enfocado en los homicidios, que se han reducido, ojalá que lleguemos a cero en todas las comunas del país, que es lo que todos esperamos. Sin duda. ¿Cómo se está abordando el tema de la seguridad en Los Espejos, en su comuna? ¿Y cómo está la sensación de los vecinos, la gente que habita, que trabaja, que está todos los días en ese territorio? Sí, agradezco harto la pregunta. Nosotros en nuestra comuna, en Los Espejos, hemos estado pasando por un proceso de modernización institucional. Yo quisiera contarles que nuestra comuna era prácticamente de las únicas comunas del Gran Santiago que hasta el mes de marzo no teníamos dirección de seguridad pública y humana en nuestro municipio. Y eso lo creamos en marzo. Ahora, a principios de agosto, logramos aprobar el plan de seguridad comunal, que nos parece importante también de poder destacar. Y estamos en ello avanzando en esta modernización institucional también, generando recursos para poder trabajar alarmas comunitarias, una central de cámaras, más televigilancia y coordinación con carabineros. ¿Se traduce que en más operativos? ¿Tiene usted guardias municipales? ¿Tiene radiopatrullas? ¿Le pusieron más carabineros? ¿Cómo se traduce eso en lo que uno ve? O sea, los carabineros, evidentemente su cantidad no es decisión ni atribución nuestra, pero sí quisiera destacar, que es algo que me han comentado los vecinos, dos cosas. Uno, que sí se ve más presencia policial, y eso obviamente es algo que permite generar mejores condiciones de percepción de seguridad, pero también algo que se produce al calor del plan Calles Sin Violencia, que tiene que ver con la cantidad de personas con orden de aprehensión vigente que han sido llevadas a cumplir sus condenas, que alcanza casi a ser el centenar en la comuna de Los Espejos. Y eso, en algunos sectores que son más complejos, la propia gente se da cuenta, lo sabe y lo agradece. Y eso creo que es importante de destacar, porque también son cosas que uno lo puede percibir solamente estando en el lugar. Y me parece que eso es importante. Y por otro lado, creo que lo lamentable también de este tipo de hechos es que termina opacando un montón de cosas buenas que sí suceden en nuestra comuna. En eso hemos generado nuestro preuniversitario comunal, tenemos más de casi 150 adolescentes que van a rendir su PAES, es un preuniversitario gratuito, y también en otras labores preventivas. Nosotros entregamos kits escolares a todas las estudiantes de las escuelas municipales de nuestra comuna, pero no solamente eso, sino que también en mi comuna hay niños y niñas que no tienen abrigo, y eso también es alguna de las necesidades que estamos supliendo desde la educación pública en nuestra comuna. Y en ello también destacar lo que hemos estado generando a propósito de que es en la comuna de Los Espejos donde comienza este plan de erradicación de mausoleos que hacen apología a la violencia, que nos parece que es súper importante. De hecho, si uno pasa por el primero que se derribó en la comuna de Los Espejos, que queda en Salvador Allende con Monterrey, uno a las 9 de la noche puede apreciar que en esos espacios hay niños y niñas jugando. Entonces le cambiamos también el uso y la dinámica a ese espacio. Aparte de ponerle infraestructura, juegos, lo iluminamos, y eso sin duda le ha cambiado el uso, pero también en cómo vamos invirtiendo en otro tipo de materias en la educación pública. Le contaba de los útiles, le contaba del abrigo, pero también cómo vamos mejorando la infraestructura. De hecho, la escuela Blue Star, que es la escuela que queda a menos de 2 cuadras de dicha plaza que intervenimos, tiene una inversión en infraestructura de más de 1.300 millones de pesos, que fue entregada para obra la semana pasada. Entonces, creo que hay que buscar darle cierta integralidad a las políticas que buscan efectivamente generar más seguridad, porque la madre del cordero tiene que ver con eso. Y creo que hay que ser muy responsable, y creo que en ese tenor, digamos, estoy contenta de estar en esta entrevista porque estamos hablando en ese tenor de ir profundizando mucho más en el debate. Claro, lo que pasa es que la tensión que se produce es justamente la que dice usted, que en el fondo hay una cosa tan apremiante en el cotidiano, que es ver este tipo de homicidios con estos niveles de violencia, que muchas veces se dificulta que esa agenda más larga, preventiva en materia de seguridad, se desarrolle de buena forma. Brille. De ahí Sin me imagino duda que hay un interés de que se puedan controlar esta cantidad de homicidios o de inseguridad diaria que viven las personas. No sé si con el plan de Calle Sin Violencia ustedes han tenido un incremento, por ejemplo, en la cantidad de carabineros. Hace poquito, una encuesta que creo que era de la San Sebastián, no estoy tan segura, pero que nos ha tocado analizar, decía que lo que más seguridad le da hoy día al ciudadano es tener carabineros en sus comunas.
Sí, es que son los que en el fondo tienen la tarea de perseguir el delito. Nosotros podemos apoyar, coordinamos, coproducimos de alguna forma seguridad, tenemos este rol más preventivo. De hecho, me parece importante aprovechar el espacio para contarle a nuestros vecinos y vecinas que tenemos talleres deportivos y artísticos a lo largo y ancho de toda nuestra comuna, que son gratuitos, que se acerquen, pero quien tiene esa tarea efectivamente son carabineros. Ya, pero ¿ustedes recibieron más dotación de carabineros entrando a este plan? En el fondo Sí, ahí hay una mejora, ¿no? ha habido mucho más despliegue y eso es algo que uno, hablando con los vecinos, puede también como palpar, los vecinos y vecinas de sectores más complejos, pero no olvidemos que este plan es focalizado y que es imposible tener carabineros en todas las esquinas, pero sí reconocen que ha habido más despliegue por parte de carabineros. Alcaldesa, le queremos llevar a otro tema. Ayer veíamos ahí en el Consejo Constitucional que se aprobó preliminarmente una normativa que va a eliminar el pago de contribuciones de la primera vivienda en gran parte del país donde se pagan las contribuciones. ¿Cómo se ve afectada su comuna con esta decisión si es que finalmente se aprueba a fin de año cuando los chilenos concurramos a votar? Mira, creo que esta pregunta es muy importante y yo quisiera hacer un punto. Dígame. Porque efectivamente las comunas que históricamente hemos estado excluidas de los beneficios o de las riquezas del modelo que hay en nuestro país, nos vamos a ver afectadas. O sea, comunas que tenemos un alto porcentaje de recursos que recibimos del Fondo Común Municipal, vamos a tener una... ¿Cuánto si le llega a se usted? llegase a aprobar... ¿De su presupuesto cuánto le llega? Aproximadamente el 70%. Viene del... 70% del presupuesto municipal. Nosotros tenemos un Viene del pozo común. 60 y algo, 70% de dependencia del Fondo Común Municipal. Ahora, si bien comunas como la nuestra vamos a estar muy afectadas, por tanto, esta enmienda que se aprobó es atentatoria contra la justicia territorial, y de eso no cabe dudas, porque este es un impuesto redistributivo. Yo quisiera hacer el punto de que también perjudica a los municipios que más tienen. De hecho, yo estaba mirando algunos datos, comunas como Las Condes y Vitacuras, que son las que, o Providencia, que son las que más aportan al Fondo Común Municipal, porque son las que tienen más ingresos por contribuciones, van a ver altamente mermados sus ingresos. O sea, en el caso de Las Condes, lo que ellos reciben es aproximadamente 80.000 millones de pesos por contribuciones, que equivale al 35% de las contribuciones que ingresan a la comuna, que en el fondo son las que ellos reciben directamente, porque el resto de recursos va al Fondo Común Municipal y es lo que se redistribuye y lo que se usa para el resto de las comunas. No sé si me explico. Sí, perfecto. Pero de este 35%, que estamos hablando de 80.000 millones, de un presupuesto de 420, o sea, estamos hablando de aproximadamente un 20%, el caso de Vitacuras alrededor de un 25% Claro, lo que pasa es que de su presupuesto que se va a ver En afectado. esas comunas me imagino que hay más holguras para poder apretarse el cinturón si es que uno cuenta con menos ingresos. Me imagino Y hay que más están en fuentes de mejor ingresos, posición claro. que las comunas más vulnerables. Y usted me dice que en el fondo el presupuesto municipal depende en un 70% Sí, pero- de este fondo común. Ojo, yo por eso estoy diciendo, esto es atentatorio contra la justicia territorial, a mi parecer, sin duda. Ya, pero afecta a todos, dice. Pero afecta a todos, afecta a todos los municipios, Ya, pero hay a alcaldesa- costa de particulares que son los que tienen viviendas con avalúo fiscal, ojo, no comercial, arriba de 45 millones. Entonces yo creo que sin duda en los alcaldes, en los municipios, alcaldes, alcaldesas, que más dependemos del Fondo Común Municipal, va a haber una crítica hacia esta enmienda, sin duda. ¿Hay Pero creo que algunos- sería importante escuchar a las colegas alcaldesas de Vitacura, de Las Condes, de Providencia, ver qué piensan respecto a este tema, porque que le saquen a una comuna el 20%, el 25% de su presupuesto municipal. No, pues tienen patentes comerciales de muchas empresas para suplir quizás los Pero, recursos. ojo. Usted no tiene patentes comerciales tantas quizás, ¿o no? Claro, pero ojo, Eso ha sido postergado yo en el ese punto sentido. que quiero hacer es a las comunas con menos recursos. Nos afecta sin duda. Esto es atentatorio contra la justicia territorial, sin duda. Es atentatorio contra los presupuestos de todas las municipalidades del país, ojo, sin duda. ¿A beneficio de quién? A beneficio de un porcentaje reducido de personas que tiene viviendas con avalúo fiscal mayor a 45 millones, no comercial, fiscal. Y eso se concentra en aproximadamente 7 comunas del país que aportan más de la mitad de estos ingresos. Estamos hablando de Vitacura, Providencia, Las Condes, La Reina. Claro, lo que pasa es que ahí hay algunos municipios, y ayer lo escuchaba, que pedían que si es que esto se aplicaba hubiese fondos de compensación, porque hay otra óptica, ¿no? Una es la óptica desde las comunas
desde la inequidad territorial, pero también está la óptica individual de algunas personas que dicen, bueno, a mí me gustaría que de alguna manera el Estado me ayude no teniendo que pagar este impuesto, que a algunos les parece incluso injusto, que te dicen es como que mi casa nunca es mía, porque finalmente termino pagando siempre este impuesto territorial, o hay casos, no sé, de adultos mayores que ya tienen súper pagada su casa y tienen que seguir pagándolo, y eso también ahí les genera una dificultad. Entonces, entiendo que hay otras iniciativas que hablan de focalizarlo, etcétera. Mi pregunta es, sí, pero ojo, ¿se podría llevar esto adelante con un fondo de compensación o así incluso sería mala idea o así incluso sería imposible porque un fondo de compensación que tendría que ser demasiado alto? O sea, yo creo que es casi imposible. Yo no he escuchado ninguna propuesta que apunte a reducir esto, pero ojo, porque yo siento que hay cierto mito respecto al pago de las contribuciones, porque también existen extensiones del pago de contribuciones para las personas que son de tercera edad. Entonces, el porcentaje de viviendas que efectivamente paga contribuciones, que le llega al cobro de parte de la tesorería, es un porcentaje muy pequeño de las personas de este país. Entonces, por eso, yo lo que quisiera señalar es que, insisto, en los alcaldes que nos beneficiamos del Fondo Común Municipal, alcaldesa, vamos a encontrar reticencias, por cierto. En las comunas de Chile también, yo creo que sí. Yo creo que sería muy importante que pudiera entrevistarse respecto al tema de las contribuciones a las colegas alcaldesas de Vitacura, de Providencia, de Las Condes, porque esos presupuestos municipales también se van a ver altamente afectados. Si al final es como si a una persona le cortaran el 20% de su sueldo. Es harto un porcentaje. Entonces creo que inclusive el argumento de las holguras que pudieran tener no aplica tanto respecto a cuando estamos hablando de presupuestos municipales, donde al final creo que el debate tiene más que ver con cómo esta enmienda favorece a un porcentaje de particulares reducidos de la población. Bueno, vamos a ver si efectivamente queda esta enmienda, este debate que vimos ayer, proyectado en el texto que tenemos que votar los chilenos el próximo 17 de diciembre. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por conocer un poco más de la comuna de Los Pejos, que de repente aparece, como usted dice, por hechos delictuales y no tanto por el desarrollo de la comuna. Gracias, muchas gracias alcaldesa. a ustedes por todo el tiempo, el espacio y la profundidad del debate, que es importante para nosotros Que también. le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, alcaldesa. Las 10:05, vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más aquí en La Mañana Informativa. No se vayan.